Bueno, hoy vamos a hablar de, directamente de hipersensibilidad. ¿Alguno de ustedes es alérgico a algo? Yo, ¿Tiene alergias a algo? ¿A qué? a la nuez y a la pera. Sí, a la pera. ¿Qué te pasa con la nuez y la pera? Pues con la pera es como erupción cutánea. Y no sé, ya no he comido últimamente, pero era como manchas rojas en todo el cuerpo. Ujú. Y Ok. ya, ¿Y con la nuez igual? no nada más como, no sé, como, sí, pues más o menos igual. Bien. ¿Alguien más tiene alergias a algo? ¿Alimentos? ¿Medicina? A la fresa. ¿La fresa? Ok. ¿Y con la fresa qué te pasa? Se me cierran las vías aéreas y se me inflama Ajá. todo el cuello. Ok. Y con la tierra. ¿Con la tierra? Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Las hormigas, a los piquitos de hormiga, No escucho. como cuando las hormigas me pican, Ok. ¿Qué te pasa con la picadora de hormiga? se hace como un edema gigante y bueno, dependiendo en dónde me pique, se como que me cierra tantito la garganta. Ok. Entonces es un edema cutáneo generalizado, bueno, localizado, más el cierre, el edema de la garganta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más a comentar algo? No, nadie más. A mí con el plátano, El plátano. sí, Ahí, ¿qué te pasa? me sale sangre de la boca, ¿Sangre de la boca? sí, bueno, del paladar Ujú. y ya. O sea, sangra, si tienes la saliva se vuelve sanguinolenta. Y sabe. Pero ya, O sea, nunca más has vuelto a comer plátano. no, y también sí, o sea, lo detecto muy fácil si está en algún alimento por eso, porque luego me sale sangre. Luego sale sangre. Ok. Esto, estas dos preguntas son importantes hacerlas a todos los pacientes en la historia clínica. Una, porque buscamos eh, el hecho de que alguna persona sea alérgica a algo. El término genérico es alérgico. Una persona que tenga alergia es una respuesta inmune contra alguna sustancia. A veces también se les dice atópicos. Hay atopia. Atopia y alergia pueden usarlos como sinónimos, pero el término más adecuado sería hipersensibilidad. Es una respuesta intensa de nuestro sistema inmune contra algo. No es que nuestro sistema inmune nos esté atacando, como en las enfermedades autoinmunes. No es que nuestro sistema inmune esté funcionando de manera deficiente, como en las inmunodeficiencias. Nuestro sistema inmune está funcionando bien, como debe de funcionar, pero la respuesta es muy intensa. Y esa intensidad es la que suele dañarnos a nosotros. Entonces, las alergias no tienen que ver con la autoinmunidad. En la autoinmunidad, nuestro sistema inmunológico identifica algo nuestro como que es nocivo y trata de destruirlo. Pero en los procesos de hipersensibilidad, simplemente es que algo llega a nuestro cuerpo que no debe de estar allí y la respuesta inmune que se desata es mucho más intensa de lo que esperaríamos. Hay una hipersensibilidad. Muchos de los productos que utilizamos en nuestro medio tienen alto potencial de hipersensibilidad. Las alergias se van a desarrollar por agentes proteínicos, porque al final de cuentas lo que presentan las células presentadoras de antígenos son péptidos, son productos derivados de proteína. Entonces, siempre lo que nos va a originar la alergia es un derivado de una proteína.
No hay alergia al agua, no hay alergia al aire, no hay alergia al clima, no hay alergia al sol. Porque aunque mucha gente lo menciona, ninguna de estas cosas lleva un componente proteínico. No hay proteína en la radiación solar. El agua son dos elementos, nada más, hidrógeno y oxígeno. El ambiente, el clima, son cambios o variaciones en la temperatura. Entonces, es distinto. Y por eso es que no hay alergias de estas cosas. Para que sea algo alérgico, para que algo nos cause alergia, entonces tiene que tener un componente proteínico. El veneno de muchos insectos, y ya sea artrópodos o arácnidos, nos puede causar una alergia porque el veneno es un componente proteínico. ¿Sí? El alcohol directamente no nos causa alergia, ¿sí? La molécula del alcohol, COOH, pero muchos bebidas alcohólicas llevan fermento y el fermento va a tener proteína. Es más fácil tener una alergia al vino o tener una alergia a la cerveza que tener una alergia al whisky, por ejemplo, o al tequila. Porque unos llevan fermentos, otros son destilados. Cuando hablamos de que tenemos alergia al polvo, realmente el polvo es un componente inerte, pero en el polvo van a viajar ácaros. Y esos ácaros, esos pequeños seres vivos, los vamos a respirar. Y al respirarlos y absorberlos, esos ácaros van a ser procesados. Y eso es lo que se va a presentar. Y la respuesta inmune va contra el ácaro, no contra el polvo, que es un componente inerte. Cuando hablamos de que alguien dice, es que yo tengo alergia al clima, no es que tenga alergia al clima. Que ya va a llover y ya me dio la alergia, ya comencé con el escurrimiento nasal, que ya hace mucho calor y ya vino el viento, ya me inflamé, tengo coriza, los ojos todos rojos e hinchados, lagrimeo, pífora, y cosas así. Y dice uno que es alérgico al clima, ¿no? Lo que pasa es que con estas variaciones de temperatura y con el viento ya se transportaron esporas en el ambiente que yo respiré y esas sí llevan las proteínas que voy a procesar y que se van a presentar y se desarrolla la alergia. Entre el 10 y el 20% de la población en el mundo presenta alergias. O sea, hasta 1 de cada 5 personas tiene alergias. Por eso es que es muy común y hay que preguntarlo siempre. Porque muchos de los componentes hospitalarios que solemos administrar a los pacientes son componentes proteínicos o derivaron de una proteína que pueden causar alergia. Sí puedes tener alergia a las vacunas si llevan proteína. Sueles tener alergia a fármacos. Casi sí, muy poco a los fármacos sintéticos, pero sí a los fármacos semisintéticos o a los fármacos naturales, como las penicilinas, los antibióticos. Pues prácticamente cualquier antibiótico de los de primera generación son más fáciles que puedan causar alergias. Puedes tener alergias a muchos alimentos. Estos alimentos, pues obviamente, principalmente es a las cáscaras, a las cutículas de los alimentos, no tanto al alimento per se. De una fruta es más fácil que tenga una alergia a la cáscara de la manzana que a la propia manzana, por el hecho de que en general la pulpa de un producto, de un alimento, suelen ser más azúcares, mientras que la cubierta sí lleva una estructura proteica. Entonces, las alergias van asociadas con los péptidos, con los antígenos peptídicos, con los antígenos de proteína, que van a ser entonces presentados, van a activar de células T, y estas células T pueden activar, cuando se transforman a foliculares cooperadores, TFH, terminan activando los linfocitos B, los linfocitos B pues van a hacer lo propio, producir anticuerpos. Ahora, no sabemos por qué hay personas que desarrollan alergias. Sí sabemos que hay muchas alergias en el mundo,
Pero hasta eso, de tanta proteína que existe en el mundo, a tanta proteína a la que estamos expuestos, realmente nos desarrollamos alergias a todas ellas. Casi siempre están confinadas a unos cuantos componentes. Son solamente unos pocos los antígenos que pueden llegar a desarrollarnos alergias. Frutos secos van incluidos también, que son muy comunes. Pero incluso personas que habiendo estado habituados a estar expuestos a ese tipo de antígenos y que no les había pasado nunca nada, pueden desarrollar espontáneamente una alergia. El hecho de que alguien diga, pónganme penicilina, yo sé que no soy alérgico, siempre me la han puesto y me sirve, y un día simplemente te la ponen y desarrollas una alergia. Y esa alergia termina hasta una cosa bien grave como la anafilaxia. Entonces, no necesitas que, digamos, que tener un pródromo o un aviso de que ibas a ser alérgico a algo. Pudiste estar expuesto siempre y un día simplemente desarrollarla. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que las alergias se presentan más en la población urbana que en la población rural. Es más fácil que un habitante de una ciudad, y más si es una ciudad industrializada, tenga alergias, hipersensibilidad o atopias, que una persona que siempre ha vivido en una comunidad rural alejada del ambiente urbano. Posiblemente tenga que ver porque la persona en un ambiente urbano, un ambiente citadino, está más expuesta a moléculas diversas. Y es tanta la saturación, esta es una idea que está en estos momentos, y es tanta la saturación de nuestro sistema inmunológico de componentes que le están llegando constantemente, que puede haber un fracaso en las reacciones. Y simplemente el sistema inmune, ante tanta molécula que le está llegando, pues percibe mejor que hay que estar activo todo el tiempo. Y se ahorra, digamos que se ahorra esfuerzos. Y entonces eso puede facilitar que haya una alergia. Pero realmente esto es una hipótesis nada más. Todavía no hay nada en concreto. Y bueno, pues de esto viene la plática de hoy. Vamos a comenzar a señalar los procesos de hipersensibilidad. Para quienes ya los conozcan, para quienes ya los hayan escuchado hablar, anteriormente la hipersensibilidad se manejaba de manera numérica. Se manejaban 4 tipos de hipersensibilidad, y se mencionaban así como tipo 1, hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En la actualidad se prefiere mejor referirlas por el mecanismo de acción o por lo que originan o cómo se presentan, no tanto por números. Un número, el hecho de que digan hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4, da a entender a veces como que si tienes la hipersensibilidad tipo 3, como que eso es muy grave y significa que ni siquiera tuviste la 1, sino que de la 1 se pasó hasta la 3. O una tipo 4 es algo muy súper grave y una tipo 1 es algo ligero. Y no es así. Solamente son los mecanismos desencadenantes. Entonces, por eso es que evitamos decirles tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero en muchos libros todavía las van a encontrar de esta manera. Entonces, ni la tipo 1 es más leve que la 2, ni la 4 es la más grave respecto a las otras. Cada una tiene eventos moderados o discretos y eventos muy complicados que pueden poner en riesgo la vida. Ahora, algo que les preguntaba al principio, de si tenían alergias, y no solamente eso, ¿qué les pasaba con estas alergias? Es porque muchas personas tienden a confundir las alergias. A veces suelen decir que algo les causa alergia porque simplemente les causa un disconfort o un malestar. Hay gente que dice, yo soy alérgico a la grasa, porque cuando como mucha grasa me da diarrea. ¿Sí? Entonces, tener esteatorrea no es una alergia. Estamos hablando de un problema de que no puedes digerir tanta grasa como que estás comiendo. Hay gente que saca situaciones que
maneja unas ideas muy extrañas y trata de explicar con alergias pues las situaciones que le pasan. Entonces, siempre que preguntemos, y siempre debemos de preguntar, si una persona es alérgica a algo, a uno de nuestros pacientes, cuando le estemos haciendo la historia clínica y preguntemos, ¿alergias? ¿Padece usted alguna alergia? ¿Hay alguna alergia que usted tenga? O como ustedes le quieran preguntar, y el paciente dice sí o no, esto es importante y hay que registrar porque es alérgico. Y no solamente registrar eso, sino registrar qué le pasa. No nada más basta con decir yo soy alérgico a la penicilina y nosotros ponemos alergias positivas a la penicilina. Hay que preguntar qué cosa pasa. Porque no es raro que ustedes puedan decir, señor, le vamos a poner este medicamento, es ranitidina, es metoclopramida, un procinético, un, un inhibidor, un antihistamínico H2. Y entonces, el paciente puede decir, no, sí, yo soy alérgico a la ranitidina. Y hay que preguntar entonces, ¿qué le pasa? Porque puedes decir el paciente, no, pues es que con la ranitidina me pongo nervioso y me salen gases. Entonces, cosas así debemos de identificar que quizá no es que tenga alergia. Tal vez el paciente no quiere una inyección y simplemente suele decir que tiene alergia. O tuvo una reacción que tal vez fue más bien motivada porque consumió un medicamento caduco o algo por el estilo, o incluso fue por otra cosa. Hay gente que refiere como alergias mareos. Eso no es, el mareo no es una causa de alergia, o el mareo no es una manifestación de alergia. Entonces siempre hay que señalar de qué trata la alergia. Hay gente que puede tener alergias y el paciente no lo percibe como una alergia. El hecho de decir, no, pues se me calientan las articulaciones y se me hinchan. Pero de todo lo demás yo estoy bien. Me pueden poner penicilina, me pueden poner lo que sea. Entonces siempre, además de preguntar a qué es alérgico una persona, ya que les diga qué, pregunten qué es lo que le pasa. Entonces, puede ser que no tenga una alergia. Entonces, esto es importante. Ahora sí, los tipos de hipersensibilidad o los tipos de atopias o alergias. Les vamos a denominar como hipersensibilidad inmediata, lo que antiguamente era la hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad mediada por anticuerpos, lo que se conocía como tipo 2, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, lo que era la tipo 3, y la hipersensibilidad mediada por células, que casi siempre son los linfocitos T, que es la tipo 4. Entonces, ninguna es más grave que la otra, ni es secuencial. De que ya tuviste la tipo 1, entonces ahora una alergia mayor puede ser la tipo 2 o la tipo 3. No, solamente son reacciones que se documentaron de esta manera por el orden en que se describieron, nada más, como 1, 2, 3 o 4, pero no es que vayan en un orden de gravedad secuencial. La hipersensibilidad inmediata es la que también conocemos como hipersensibilidad de los mastocitos. Es la que está mediada por inmunoglobulina E. Hay producción de inmunoglobulina E, mastocitos, activación de eosinófilos y obviamente todo esto se desencadenó porque se activaron los linfocitos T cooperadores, los TH2. Estos linfocitos TH2 son los que producen la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, que ya comentábamos anteriormente, y que terminan entonces facilitando que el linfocito B se vuelva una célula plasmática, que cambie de isotipo y se vuelva, comienza a producir la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E termina de activar a los mastocitos y estimula a los eosinófilos. Entonces, esa es la hipersensibilidad inmediata. Y se llama inmediata porque obviamente ante la exposición al antígeno o alérgeno ahora, vamos a tener una respuesta que puede iniciar en cuestión de minutos
o a veces hasta en segundos. La hipersensibilidad tipo 2, esta descripción general nada más. La hipersensibilidad tipo 2 o la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es aquella en donde las células plasmáticas, antiguos linfocitos B, se van a activar y van a comenzar a producir grandes cantidades de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M que van a lesionar los tejidos, ya que este tipo de inmunoglobulinas tanto opsonizan para que lleguen más células y fagociten esa estructura o marcan para que comience la cascada del complemento en su vía clásica. Y todo esto pues origina tanto reacciones inflamatorias como migración de células, pero todo desencadenado por la activación de las inmunoglobulinas o por la producción de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Esa es la hipersensibilidad mediada entonces por anticuerpos o hipersensibilidad tipo 2. También tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o hipersensibilidad tipo 3, que también participa en la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Pero en la hipersensibilidad que decíamos nada más por anticuerpos, estos anticuerpos van y se pegan a algún tejido, alguna célula que tiene capturados directamente estos nuevos antígenos o que se están generando antígenos que prácticamente estas inmunoglobulinas van y se pegan a células, ya sea por una reacción cruzada o por algún otro motivo. Pero cuando hablamos de inmunocomplejos, casi siempre nos referimos a que el antígeno en el que se van a pegar es un antígeno circulante. Es un antígeno que va ahí en el torrente sanguíneo. Y las inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M se pegan directamente, chocan contra ese antígeno. Y ya que se pegan a esta estructura antígeno-anticuerpo, le llamamos inmunocomplejo. Y este inmunocomplejo termina sedimentándose, o sea, termina cayendo y depositándose en los vasos sanguíneos o en algunas otras estructuras. Y este depósito de inmunocomplejos, de inmunoglobulina G o M, más el antígeno que llegó, al sedimentarse, provoca inflamación, provoca que comiencen a llegar células fagocíticas y que empiecen directamente a consumir esos inmunocomplejos, generando inflamación y migración de más células al sitio donde están depositados todos los inmunocomplejos, y esto nos puede originar entonces fibrosis, ¿no? O nos puede originar que comiencen a inflamarse los vasos sanguíneos y se puedan ocluir, se puedan cerrar. Entonces, estamos hablando de una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, que sería la tipo 3. Y la tipo 4, que estamos hablando de la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, nos referimos a que directamente la presentación de antígenos se llevó a cabo en el linfocito T, no solamente al CD4, sino también al CD8. Se activa el CD8, y estas células entonces comienzan a buscar células, o estos linfocitos T activados comienzan a buscar células y las comienzan a destruir. Estamos hablando de una lisis directa, de un impacto del sistema inmunológico que va directo hacia un tejido. No es nada más anticuerpos que secundariamente terminaron lesionando, como en la inmunoglobulina, en la inmunidad mediada por inmunocomplejos, la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Entonces, de estos 4 conceptos vamos a estar platicando. La hipersensibilidad tipo 1, que sería hasta cierto punto la más abundante en el mundo, tiene que ver con que estemos en contacto con un alérgeno, con un antígeno proteínico, obviamente. Y este antígeno proteínico tenemos que tener un contacto previo. Este contacto previo lo que va a hacer es estimular que el linfocito T cooperador, o el CD4, se transforme en un linfocito TH2, ya sea por acción de que, como hemos platicado, el linfocito T
se activa y ya esta activación genera que unos linfocitos salgan del ganglio, pero otros se quedan formando los linfocitos T foliculares cooperadores. Estos linfocitos T foliculares cooperadores estimulan a los otros linfocitos T para que se formen los TH2. Y estos TH2, con la formación de sus citocinas, y L4, y L5, y L13, estimulan a los linfocitos B. Y estos linfocitos B entonces se transforman en célula plasmática que va a comenzar a secretar inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, que tiene cadena pesada, epsilon, va a estimular a los mastocitos que tienen receptores para la cadena epsilon. Y esto origina entonces que los mastocitos y los eosinófilos se degranulen, secreten sus distintos gránulos que llevan tanto aminas vasoactivas, derivados del ácido araquidónico, como también otras citocinas. Esta estimulación origina entonces que se produzcan tanto las reacciones inmediatas que conocemos, que sería la formación de moco, o la secreción, como sería el lagrimeo, la epífora, la rinorrea, a veces hasta salivación excesiva, o también diarrea con la secreción de moco, y el hiperperistaltismo que provoca la interleucina 13. Entonces, cuando hablamos de alergias alimentarias, que el antígeno llegó por vía oral, pues solemos tener episodios diarreicos o de vómito en una alergia, o también alergias respiratorias, y solemos tener edema que nos va a originar el cierre de las vías respiratorias en las manifestaciones de escurrimiento nasal. Y si seguimos en contacto con este alérgeno, la respuesta va a empezar a disminuir, pero va a comenzar la respuesta crónica, que va a producirse muchas horas después y nos va a originar directamente un proceso inflamatorio. Entonces, que no es raro cuando escuchamos que las personas dicen que ya comenzó la primavera o algo así, y tienen su respuesta inmune o de hipersensibilidad, su alergia, muy llamativa, y ya después dicen como que, pero ya se me calmó, pero realmente ya entraron en una fase crónica. Pareciera que están como con una inflamación muy leve, que a veces, esto es lo que muchas veces confunde la gente con principios de asma. Ojo, no existen los principios de asma. ¿Tienes asma o no tienes asma? Pero pues hay mucha gente que le suelen decir que tiene principios de asma, como los principios de cáncer o los principios de infarto. Entonces, cuando hablan de principios de cosas así, no, hay que revisar bien la fisiopatología. Entonces, cuando hablan de los famosos principios de asma, lo que sucede es que tuviste un resfriado, tuviste un cuadro clínico de una hipersensibilidad a uno de estos agentes ambientales respiratorios. Tuviste la respuesta intensa. Después viene un declive de esta respuesta. Bajan todos estos componentes, todas esas aminas vasoactivas, esa histamina, ese ácido araquidónico, esos otros componentes que se generaron, pero ahora queda todo este montón de mastocitos y de eosinófilos produciendo citocinas. Esas citocinas van a estar respondiendo a un nivel leve. Y entonces la persona refiere: ya me siento bien, ya me curé, pero me quedó esta tosecita. Y se me hace más presente en la noche. Yo en todo el día estoy bien, pero ya baja el día, baja la tarde, está llegando la noche y como que refresca. Y entonces yo comienzo con tos. Entonces, y esta situación es la respuesta crónica de la hipersensibilidad inmediata, lo que muchos llaman los principios del asma. El término más adecuado sería hiperreactor branquial, por el hecho de que es en esta zona, en esta localización que se genera, digamos que la respuesta principal por las citocinas. Estamos hablando de que todos estos mediadores son leucotrienos, son prostaglandinas, que se pueden regular también. Claro que tenemos toda una farmacopea para
para todas estas cosas. Pero entonces, no son principios de asma, es un individuo con una hiperreacción bronquial asociada a la respuesta tardía de la hipersensibilidad inmediata. Y esto mismo se les puede originar por una alergia alimentaria, por una alergia a una picadura de insectos, por una alergia a cualquier otra cosa que lleve proteína, que lleve un antígeno directamente. Las alergias más comunes en el mundo van asociadas curiosamente a alimentos, y de las alergias más comunes a los fármacos, van asociadas estrictamente a los macrólidos, perdón, a las quinolonas. El ácido analidíxico fue el primer, es el fármaco más altamente alérgico para los seres humanos. El ácido analidíxico, y creo que fue el primer quinolona que se desarrolló. Ya después vinieron las otras que no son tan alérgicas directamente, y después del ácido analidíxico son las penicilinas. Con respecto a los alimentos, la alergia más agresiva o la más popular en el mundo es la alergia al cacahuate. La alergia al maní es la más abundante. En segundo lugar, a los mariscos. Y bueno, por ahí va entonces este proceso. Y esto aquí es lo que les comentaba, la reacción de exposición al alérgeno, que es inmediata, obviamente, sí, por eso se llama así, dentro de los primeros minutos, y después viene una fase tardía, que es la que así como que ya me curé, pero todavía me queda ahí una tosecita. Y bueno, pues así están. Y pues obviamente los efectos son un poquito distintos. Uno es congestión vascular, respuesta de granulación de mastocitos y el edema, y la otra ya es una inflamación crónica asociada a las citocinas que se va produciendo por la activación de los eosinófilos. Habitualmente nuestros mastocitos y nuestros eosinófilos pues tienen receptores que pueden unírseles inmunoglobulinas, y estos receptores van específicos al antígeno que se les presenta, aunque sea inmunoglobulina E, todas. Lo que habitualmente sucede es que nuestros mastocitos tienen múltiples receptores para la cadena pesada épsilon de la inmunoglobulina E, dependiendo qué genere esa inmunoglobulina E. Entonces puede ser una inmunoglobulina E asociada al alérgeno como el polen de cierta planta, y bueno, pues ahí tiene un receptor para eso. Pero también se puede producir una inmunoglobulina E contra el antígeno proteínico de un veneno de una hormiga, y entonces también se produce esa inmunoglobulina, y el mastocito tiene un receptor para esa inmunoglobulina también. Y así tiene múltiples receptores. Está lleno el mastocito y el eosinófilo de un montón de receptores para inmunoglobulina E, pero recibe muchas inmunoglobulinas E generadas por múltiples antígenos. Sin embargo, por razones no bien definidas, en algunas ocasiones se está exponiendo una persona tanto a un alérgeno o algún antígeno, que simplemente la célula plasmática decide producir un montón de inmunoglobulinas para que ya no le estén pidiendo, por así decirlo, ahora sí como que para que ya se acerca tanto ese antígeno que ya mejor le está produciendo todo el tiempo la inmunoglobulina. Y esto origina que los mastocitos y los eosinófilos también reaccionen produciendo más receptores contra esa inmunoglobulina para ese antígeno, porque es algo que les está llegando constantemente. De tal manera que ahora tienen un montón de receptores para esa inmunoglobulina, y cuando vuelva a llegar el antígeno, pues ahora la descarga es muy alta de inmunoglobulina E, y como los mastocitos y los eosinófilos ya tienen un montón de receptores para esa inmunoglobulina, todos se activan a la par. Y la respuesta ante esta activación es la degranulación, pero como se activaron todos a la vez, se degranulan todos también a la vez. Todas estas células sueltan sus gránulos con estas respuestas de histamina, ácido araquidónico, prostaglandina, leucotrienos, etc. Y se nos ve entonces manifestada la respuesta inmediata, la hipersensibilidad inmediata. Entonces, esto es lo que se va a generar
como respuesta de esta manera. Y esto es lo que podríamos observar. Entonces tenemos aquí nuestra célula, nuestra membrana, donde llega el alérgeno, que obviamente aquí tenemos, estamos hablando de un mastocito o de un eosinófilo. Aquí toda esta célula, esta es bueno, digamos que esta es la célula, esta es la membrana por un polo y esta es por otro polo. Y entonces llegan las inmunoglobulinas E que se unen a los receptores para la cadena pesada de la inmunoglobulina E, para los receptores épsilon. Llega el alérgeno, puede ser lo que ustedes quieran, antígeno proteínico, y entonces se genera toda una serie de cascadas moleculares y bueno, se empiezan a soltar distintos componentes, desde la degranulación, o sea, estos gránulos con todos estos componentes de aminas vasoactivas, proteasas, se secretan, hay dilatación vascular por esta secreción de histamina, por esta secreción de otras sustancias, hay destrucción también de tejidos por la eliminación de proteasas, está la eliminación de prostaglandinas también, lo que va a originar dilatación vascular, y por eso vemos a los pacientes que tienen enrojecida la nariz, se les enrojece la cara, o hay ciertas regiones de su cuerpo que se enrojecen, las articulaciones, por ejemplo, o a veces cuando estamos hablando de una hipersensibilidad muy intensa, enrojecimiento en Stevens-Johnson, o en este síndrome de cuello rojo, del hombre rojo, en donde vemos ese enrojecimiento por vasodilatación excesiva. Secreción de leucotrienos que originan contracción de musculatura lisa, principalmente de bronquios, y nos va a originar ese cierre que percibimos de las vías respiratorias o esa dificultad respiratoria, esa sensación de que la persona respira, pero le cuesta trabajo expulsar su exhalación por esta contracción de músculo liso asociada por los leucotrienos. Y bueno, pues el fenómeno crónico, que sería la inflamación, que va llevando al reclutamiento de más leucocitos con la estimulación y la producción de más citocinas. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, lo que estábamos comentando anteriormente, pero aquí en este pequeño esquema, que es lo que se genera. Los cuadros clínicos clásicos, pues bueno, también los han comentado ustedes, y el cuadro clínico más severo, pues sería la anafilaxia, que puede ser inmediata también, y puede ser por cualquier fármaco. No quiere decir que si yo soy alérgico, por ejemplo, a la picadura de abejas, que antes me picaba una abeja y no me pasaba nada, después me picaba y se me hizo una pápula o una mácula grande, después me pica y ahora se me inflaman las articulaciones, o ahora tengo un cuadro clínico ahí respiratorio y hasta me silba la garganta al respirar o algo así. Y entonces ya después quiere decir que me tengo que cuidar, porque si no, lo que sigue es la anafilaxia. No es paulatino. No es que primero me pasa esto, después lo otro, después lo otro y después lo otro. Puedo desarrollar una reacción anafiláctica a la primera. Entonces, esto es lo que lo vuelve complejo. ¿Hay susceptibilidad? Seguramente que sí, pero no está definida. No hay todavía genes que digamos, si tienes HLA, si tienes este tipo de expresión de inmunoglobulinas, ya tienes más propensión a ser alérgico que otras personas. No lo hay. Pareciera que mientras más moléculas estés recibiendo diferentes en tu cuerpo, es mucho más probable que puedas ocasionar una falla en tus respuestas de sensibilidad y te vuelves hipersensible. Pero no es que todavía no es que haya definido una respuesta genética todavía. La rinitis alérgica, lo que llamamos como fiebre de Leno o fiebre de primavera, pues bueno, es digamos que lo más habitual. Alergias alimentarias, también. Hay veces que la gente va toda la familia a un restaurante, una cena, una comida, y se enfermaron todos. Y dicen, pues nos dio alergia a todos. No. Está muy difícil que a todos vayan a tener alergia. Si todos comieron lo mismo, si 10 personas comieron lo mismo y todos se enfermaron, entonces ahí estamos hablando de una intoxicación alimentaria. Algo tenía ese alimento que originó la enfermedad, el cuadro clínico.
Si todos comieron lo mismo, si 10 personas comieron lo mismo y solo una se enfermó, muy probablemente es que esa persona tiene una alergia alimentaria a ese alimento, ¿sí? Entonces, que ocasionó activación del TH2 y el TH2 produjo interleucina 13 y recordemos, la interleucina 13 ocasiona hiperperistaltismo y producción de moco. Entonces, generó el cuadro clínico de diarrea por alimentos. Entonces, esa es la alergia alimentaria. El asma bronquial, el asma ya sería el cuadro clínico bien establecido de una hipersensibilidad respiratoria, pero bueno, también entra como una hipersensibilidad inmediata, el asma. En su momento tendrán neumología, verán que hay varios tipos de asma bronquial. Antiguamente, hace muchísimos años, lo clasificaban como intrínseco y extrínseco. Ahora el asma se clasifica de otras formas mucho más útiles, como asma leve intermitente, leve persistente, moderada persistente, etcétera. Y bueno, tienen su manejo también muy bien establecido. Y bueno, la anafilaxia que comentábamos. Entonces, y hablando de anafilaxia, a veces está muy bien que sepamos que los antihistamínicos evitan la producción de histamina y entonces no son muy útiles para las alergias o para las hipersensibilidades de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, pero ni toda la hipersensibilidad inmediata está generada nada más por la histamina y también no todas las alergias van a responder a la histamina. Cuando tomamos un antihistamínico, cuando nos administramos un antihistamínico, el más rápido que va a funcionar tiene una farmacodinamia de 20 minutos para comenzar a metabolizarse y utilizarse. En una anafilaxia, pues ya, ¿eso para qué? Entonces, en anafilaxia no andamos dando antihistamínicos. En una anafilaxia o en un shock anafiláctico, como su nombre lo indica, lo que tenemos es un descenso del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, hay una vasodilatación. Y al inflamarse, al extenderse los vasos sanguíneos, la tensión arterial cae, lo que puede provocar la muerte por deprivación de flujo. Entonces, la epinefrina lo que nos hace es precisamente lo contrario. Ocasiona un aumento del gasto cardíaco, un aumento, una contracción de la musculatura lisa, de los vasos sanguíneos, de la muscularis de los vasos sanguíneos, y esto origina que al disminuir el calibre por el aumento de la contracción, pues nos sube la presión otra vez. Y entonces se rompe el shock anafiláctico. Y bueno, ya después le tratas con lo que tú quieras, pero primero es importante el manejo de la tensión arterial o de sacar al paciente del shock o evitar que vaya a caer en un shock. El asma bronquial, pues obviamente los corticosteroides, pues toda la gran gama, desde los de acción ultra rápida hasta los de acción más lenta, se pueden llegar a utilizar. Antagonistas de los leucotrienos, ya ustedes los conocen, Montelukast, Afirlukast, Silvetón o algunos otros de los que se venden en el mercado. Inhibidores de la fosfodiesterasa también se pueden llegar a utilizar. El sildenafil, el más común, ayuda también en el control para que se relaje el músculo liso. Entonces no es raro que puedan llegar a utilizar Viagra para tratar un asma bronquial en niños a veces. Y bueno, también el hecho de utilizar el cromoglicato de sodio para las alergias, ya casi no se utiliza. En la industria privada, como que no le suelen dar mucho, porque es muy económico. Y a veces la gente se va con la idea de que, pues, si es barato no es bueno, yo no lo quiero. Y yo voy con mi neumólogo así súper especializado en enfermedades alérgicas de las vías respiratorias, con muchos diplomados y yo quiero que me recete algo sofisticado. Y bueno, para todos los pacientes hay gustos que se les pueden dar. Y el cromoglicato de sodio es muy económico, pero en el seguro social, en el sector salud, todavía se utiliza el cromoglicato de sodio y es muy útil y evita la degranulación de los mastocitos. Entonces, bloquea prácticamente la respuesta de hipersensibilidad inmediata. Ya en la actualidad, pues hay gente
que le gustan los anticuerpos monoclonales y bueno, pues quiere tratar sus alergias, quieren tratar su sinusitis, su fiebre del heno con medicamentos que cuestan 10,000 pesos, 15,000 pesos y pues bueno, pues es válido. Y los hay tratamientos para estos fármacos antiinmunoglobulina E, que se pueden llegar a administrar, antihistamínicos, pues de todos los colores y sabores que gusten. Hay algunos que son más efectivos o que se recomiendan más para ciertos tipos de alergias que otros. Esto más que nada por los efectos indeseables. Hay algunos que cruzan la barrera hematoencefálica y causan somnolencia, y algunos que no. Y bueno, algunas veces tenemos hasta terapias de desensibilización. Este término está bien peculiar. Algunas veces la persona hace alergia, hace hipersensibilidad a una única proteína y resulta que la proteína a la que hace alergia no se la podemos quitar porque es indispensable, es vital para esa persona. Imaginemos una persona que tiene hemofilia, un niño con hemofilia, le falta factor 8 de la coagulación. Entonces, el niño tiene que recibir el factor 8 de la coagulación, o ese joven o ese adulto tiene que recibir el factor 8 de la coagulación. De otra manera muere, porque va a tener hemorragias. Y el factor 8 de la coagulación que recibe es un factor 8 derivado o de un animal o de otra persona. Pero el hecho que se lo están poniendo constantemente está estimulando su sistema inmune también a que lo vaya a reconocer como que es algo nocivo y genere una respuesta de hipersensibilidad inmediata. ¿Sí? Anticuerpos, IgE, dirigida contra el factor 8 de la coagulación. O una persona que tiene diabetes mellitus tipo 1 y que está recibiendo insulina. Y resulta que el paciente hace alergia a la insulina. Y hace alergias intensas, hace shock anafilácticos por insulina. Pero necesita la insulina para poder vivir. Entonces lo que se hace son las terapias de desensibilización. Se le hospitaliza al paciente, se le mete a un área de terapia y como ya se sabe que si se le administra ese compuesto va a desarrollar un cuadro posiblemente hasta anafiláctico, se le empiezan a poner dosis pequeñas. Ahora, una alergia no va asociada a la dosis. A veces hay gente que tiene ideas de que, pues, te preguntan, ¿te vamos a poner penicilina? ¿Eres alérgico? No, pues no sé si soy alérgico a la penicilina. Ah, bueno, pues le vamos a poner poquita. Si causa alergia, entonces, pues ya no le ponemos. Y si no causa alergia, ya le ponemos toda. O sea, cuando una persona es alérgica, cuando una persona tiene una hipersensibilidad inmediata, no importa si te ponen poquito o te ponen mucha, la respuesta va a ser la misma, va a ser una degranulación intensa. Entonces, porque el sistema inmunológico ya se estimuló para ser así. No es que me ponen poquito, pues se degranula poquito, me ponen mucho, se degranula mucho. No. Entonces, lo mismo puede suceder que te pongan una pequeña cantidad de penicilina o te pongan una pequeña cantidad de ese alérgeno y desarrolles una respuesta bien intensa. Por eso es que las terapias de desensibilización se hacen en el hospital. Y al paciente entonces se le coloca una pequeña cantidad de lo que le causa la alergia, esperando que reaccione de manera intensa. Pero como está en un ambiente hospitalario, se le va a proteger, va a ser cuidado. Ya que sucede esto, ok, lo dejan descansar, pasan unos días y le vuelven a administrar otra vez el mismo componente. Y va a reaccionar otra vez intensamente su sistema inmunológico. Lo dejan relajarse, lo dejan descansar y lo vuelven a administrar. Y cada vez le están administrando ese alérgeno con mayor frecuencia, hasta que va a llegar a que se lo van a estar administrando mañana y noche, de tal manera que se va a terminar fatigando el sistema inmunológico. Van a abolir la respuesta de la hipersensibilidad inmediata por fatiga del sistema inmunológico, hasta que va a llegar un momento que le van a colocar esa sustancia que le causaba la alergia y el paciente ya no va a reaccionar. Su sistema inmunológico terminó fatigado contra ese alérgeno.
Y ahora sí, el paciente puede seguir administrándose su insulina, su factor 8, su terapia de reemplazamiento enzimático para alguna cosa que esté necesitando, y pues eso sí, como se puede llegar a evitar una reacción de hipersensibilidad ante la necesidad de una sustancia que sea vital para ese paciente. Pero si no es vital y se puede cambiar, pues no se le anda sometiendo a estas cosas que pueden comprometer la vida. ¿Sí? Se le da manejo de su hipersensibilidad y ya. ¿Comentarios hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Aquí le dejamos entonces. Continuamos el día de mañana con lo que sigue de las distintas respuestas. Que estén muy bien. Hasta mañana, doctor. Bye. Hasta mañana, doctor.